Bueno, pues continuamos con las actividades de aquí del aniversario del ZigZag. A continuación les vamos a presentar una pequeña cápsula de curiosos y preguntones, donde la entrevista se le realiza al doctor Miguel García Guerrero y nos va a dar una explicación sobre estas preguntas que hacen los peques, las curiosidades que tienen de nuestro estado de Zacatecas. Entonces pasamos a este video. Ahorita nos conectamos nuevamente con ustedes. Esta cápsula es muy interesante. Seguimos aquí. Muy contenta de estar en el 16 aniversario del ZigZag. Soy Ivana Sofía Macías Salazar, tengo 12 años y soy de Zacatecas, Zacatecas. Hola a todos, mi nombre es Damaris Martínez Santamarina y tengo 9 años y yo vivo en Zacatecas igual como nuestra amiga Ivana Sofía. Yo voy a presentar a un invitado muy especial que tenemos el día de hoy, que es el doctor Miguel García Guerrero. ¿Cómo está, doctor? Hola Damaris, muy bien, gracias. Un placer estar aquí platicando con ustedes en esta celebración de los 16 años de ZigZag. Y déjenme les platico, no todo el mundo sabe esto, pero yo trabajé en ZigZag. Yo fui parte del equipo que arrancó la labor de ZigZag por allá en el año 2004, 2005. Entonces es una gran alegría ver lo lejos que está llegando este centro de ciencias. Qué bueno, doctor. Bueno, el día de hoy yo tengo algunas preguntas para usted. Y mi primera pregunta es, ¿por qué le dicen papá pato? ¿Por qué no es papá loro, papá tigre? ¿De dónde sacó ese apodo? Fíjate, yo soy parte de un grupo que se llama Quark. Es un grupo que se dedica a la divulgación de la ciencia, a hacer actividades de ciencia divertida para niños y jóvenes. Los quarks son unas partículas muy chiquitititas que forman a los protones y a los neutrones que están en el átomo, y los átomos ustedes saben que forman toda la materia. Total, quark no es una palabra muy común, no es una palabra que se escuche todos los días, y pues luego la gente no se la graba tan fácil. Entonces, para que la gente se pudiera familiarizar un poquito más con con el nombre de nuestro grupo, le pusimos una mascotita en medio. Dejen ver si por aquí tengo algo que tenga el logo. Sí, le pusimos un patito. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Sí. El patito de Quark. Entonces, como los patos hacen quack, que se parece mucho a Quark, entonces el patito funciona. Y por muchos años yo he sido el coordinador de Quark, soy de los que tienen más tiempo colaborando en el grupo, y además fui el primer integrante de Quark que fui papá. En 2004 nació mi hija Andrea Paola, que es la mayor. Ya después, en 2007, nació Karen, mi segunda hija. Pero si combinas pues eso de ser coordinador del grupo que tiene el pato de mascota y que era papá, pues todo se combinó para ser papá pato. Y en Quark, todos cuando trabajamos con los niños, no usamos el nombre que nos dan todos afuera, o allá nadie me dice doctor ni cosas así, sino que usamos nombres como para ser más amistosos con los participantes. Tenemos a Frijolito, a Rey Lagarto, a Tita, todos tenemos nuestro nombre para que nos identifiquen más fácil. Entonces funciona muy bien, porque cuando yo voy con los niños, con los jóvenes a hacer alguna actividad, pues Migueles, yo pienso que ellos han conocido un montón y se les puede olvidar que me llamo Miguel. Pero si me presento como Papá Pato, es más fácil que se logra, y así recuerdan lo que hicimos con más alegría. Bueno, eso es muy interesante, doctor. Yo también, mi siguiente pregunta, supe que usted desde pequeño quiso ser un investigador de la ciencia. Y no sé si lo mencioné antes, pero usted sí es un investigador de la ciencia. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿qué fue lo que le gustó tanto para ser un investigador de la ciencia? ¿Un experimento, una experiencia de la ciencia, un juego? Muy, muy bien, sí, desde chiquito yo era muy preguntón. Dicen mis papás que desde que yo tenía 2, 3, 4 años, veía pasar una abeja, veía que algo se caía, pasaba, ocurría cualquier cosa, y yo estaba preguntando por qué. Quería saber siempre qué era lo que estaba ocurriendo. Y coincidió que después mis papás tienen un negocio, un café en el centro de la ciudad de Zacatecas, y estaba justo a la vuelta del Museo de Ciencias. Entonces, desde que yo era muy chiquito, desde los 11, 12 años, me iba y me metía a jugar al Museo de Ciencias, y participaba después en el Club Infantil de la Ciencia haciendo experimentos. Pero yo en aquel entonces yo creía que yo iba a ser ingeniero en computación.
pero mi papá cuando yo estaba en la prepa me dijo, oye, yo veo que eres muy preguntón, veo que aquí en Zacatecas hay una escuela de física muy buena, que hay investigadores que están haciendo cosas padres, ¿por qué no consideras entrar a esa carrera? Y también en aquel tiempo tenía yo un muy buen maestro de física, el maestro Nabor Covarrubias, que me daba clases en la prepa 4. Entonces como que todo embonó. Además yo había leído un libro que se llamaba Breve Historia del Tiempo de Stephen Hawking, había leído El descubrimiento del universo de Shahen Hassian, que es un científico mexicano muy bueno, y había leído un universo en expansión del doctor Luis Felipe Rodríguez, que es también un gran científico y una gran persona. Entonces estaba súper emocionado con todo lo que tenía que ver con el universo y demás. Y por eso acabé yéndome hacia la física. Curiosamente, ya cuando estaba acabando la carrera, me di cuenta que la investigación en física no era exactamente lo mío, y fue donde yo me empecé a dedicar más a la divulgación de la ciencia, a hacer experimentos con niños y con jóvenes, a jugar, a descubrir juntos. Y luego empiezo a ver la oportunidad de investigar sobre la divulgación, sobre cómo se lleva a cabo, qué están haciendo los grupos, cómo nos estamos desarrollando, y facilitar que más personas hagan divulgación, que tengan elementos que las apoyen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a grosso modo, ese fue un poco mi camino hacia convertirme en investigador. ¿Cómo ves, Ivana? Pues me parece muy interesante su historia, pues que empezó desde chiquito a interesarle todo eso, entonces me parece muy interesante. Yo me he preguntado que cuál ha sido su mayor reto al hacer una investigación, porque pues no es fácil hacer una investigación, lleva sus procesos. Entonces, quería saber cuál ha sido su mayor reto al hacer una investigación. Fíjate que el principal reto que tuve al inicio fue que cuando estaba en la carrera me enseñaron cómo se hacía investigación en física, pero luego yo giré y me fui a hacer investigación de otro tipo, y pues nadie me había preparado bien a saber cómo tenía que organizarme, cómo tenía que estructurar todo. Y entonces fue como hacer esa transición de tener una formación inicial de cómo hacer investigación en ciencias, donde todo es con ecuaciones o es con experimentos de medir qué pasa con un movimiento, con un campo eléctrico, qué sé yo, a hacer investigación social y ver cómo tengo que organizarme, cómo tengo que preparar, leer un montón antes de ponerme a investigar, que eso es bien importante. A veces uno puede tener una idea muy padre para un experimento, para averiguar algo, porque creo que la clave de la ciencia siempre está en las preguntas. Y por eso es una maravilla ser niña o ser joven como ustedes, porque uno está lleno de preguntas, y si sigues tus preguntas puedes descubrir cosas maravillosas. Pero después de que tienes preguntas, lo primero que tienes que hacer es ver qué han respondido algunas personas relacionado con lo que tú quieres saber. Entonces hay que investigar en libros, en revistas donde publican otros científicos, para ver qué es lo que se ha hecho hasta ese momento. Y entonces tú no partes desde cero, sino que partes de lo que ya hicieron todos los demás. Pero no es nada más leerlo y tenerlo en la cabeza, porque luego se te olvida. Entonces hay que tomar notas sobre lo que leíste, o escribirlo en la computadora, o ya hay programas especiales que te ayudan mucho a eso, a tener ahí tus notas, una relación de lo que leíste para después aprovechar. Y entonces sí, organizarte para empezar a investigar. Y la ventaja, yo nunca siento que haya sufrido para hacer investigación, porque amo lo que hago, me emociono, lo disfruto. Así como yo estoy bien feliz ahorita platicando con ustedes, también soy muy feliz a veces cuando estoy haciendo investigaciones. Pero como mi investigación a veces tiene mucho que ver con grupos de divulgación, ver qué están haciendo, cómo trabajan, cuáles son sus estrategias, etcétera. Hay grupos donde les pido información y al día siguiente me la mandan súper rápido, pero hay otros grupos que batallo para localizarlos y luego están súper ocupados, tienen muchas cosas que hacer, y entonces tengo que escribirles 2, 3, 4 veces para convencerlos de que me manden su información. Entonces, esos han sido a veces unos de los retos, ¿no? Cómo lograr sacar la información, pero afortunadamente uno va conociendo más gente, vas haciendo amistad, eso te abre puertas y pues te va facilitando, que creo que eso es lo bonito, tanto en la investigación como en cualquier actividad que hagas. Quizá lo más difícil es empezar y agarrar vuelo, pero una vez que agarras vuelo ya no te detienen y sigues haciendo cosas. No, pues qué decir, ¿verdad? Porque tienes que sacar información de distintos lugares para crear una sola. Entonces, eso es me parece muy interesante. Yo decía, no, pues sabe cómo investigarán, no sé. Sí, es que es ese reto.
decía uno de mis maestros, que cuando estás preparándote para hacer una investigación y vas a plantear lo que tú vas a hacer, pues tienes que agarrar el trabajo de muchas personas. Y que tú cuando estás escribiendo eso, es como si te imaginaras que los invitaste a los científicos a cenar y tú les dices, a ver, el día de hoy vamos a hablar de cómo hacer experimentos con los niños. Entonces, tú, por decir algo, Hugo Jasso, que es alguien que ha hecho muchas cosas en eso aquí en México, ¿tú qué opinas de esto? Y tú, Roberto Sayavedra, ¿qué opinas de esto? Y entonces va uno jalando a los expertos sin que los tengas ahí en persona, pero con sus trabajos y tienes sus opiniones, las juntas y ya usas eso como base y a partir de ahí empiezas a desarrollar tus propias ideas, tus propias preguntas, tu propia investigación. No, pues sí lleva un proceso largo, pues, entonces. Qué bueno, doctor. Bueno, yo no sé, creo que sí supo que mi mamá y su familia son parte de Argentina y estuve leyendo que usted no solo tuvo la oportunidad de estudiar aquí en México, sino que en Estados Unidos y en Argentina también. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿cómo fue su experiencia de estudiar y conocer Argentina? ¿Le extrañó el picante? ¿Le gustó la cultura? ¿Cómo fue? Pues mira, yo he hecho varios viajes a Argentina. Mi posgrado lo hice en la Universidad de Quilmes, que está allá, aunque nunca viví de lleno en Argentina. Yo hice mis estudios de maestría a distancia. Pero una vez que visité el país me pareció maravilloso. Creo que es muy padre ese vínculo que tenemos los latinoamericanos. Creo que a pesar de que hay diferencias entre México, Argentina o pueden ser otros países, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, los latinos tenemos una unión muy padre y una esencia muy cálida. Entonces, desde que yo llegué a Argentina, todo el mundo me trató a las mil maravillas. No me puedo quejar, al contrario. Creo que es un país súper genial. Creo que aprendí un montón de cosas a distancia, pero aprendí más cosas cuando fui para allá. Yo estoy enamorado de Buenos Aires, la ciudad es súper bonita. Se come riquísimo, a mí me encanta la carne, entonces los cortes de carne que puede uno comer en Argentina no tienen igual en todo el mundo y tengo excelentes amistades. Tengo una gran amiga que también es divulgadora, ella es bióloga, se llama Valeria Conforte, que está allá. Tengo a Agustín Carpio, que es director de un museo de ciencias en la ciudad de Paraná, en Argentina. Diego Golombek es un gran divulgador que es amigo mío también y que de hecho lo vamos a tener dando una charla este semestre a distancia, pero una charla para Zacatecas en el Museo de Ciencias. Entonces, es una maravilla de país, es una maravilla relacionarnos con ellos. Y ahora las posibilidades que nos da el Internet, las redes sociales, pues me ayuda a mantener el contacto y colaboración con mucha de esa gente que conocí tanto como estudiante, como ya después haciendo actividades de divulgación. Entonces, también a mí se me hizo muy padre que una de las chicas que me iba a entrevistar, pues tiene sangre argentina. Y ahora, ya que nos estamos conociendo más y que estamos en confianza, un favorzote. Ivana, a lo mejor no necesito decírselo tanto porque Ivana ya me conocía de antes, pero a mí no me gusta tanto que me digan doctor, porque el doctor es como mi papá, es así como muy serio y muy formal, y a mí me gusta mucho jugar con los niños, con las niñas, que haya confianza. Entonces, si me dices papá Pato y me hablas de tú, me vas a hacer un favorzote, Damari. Yo sé que tú eres muy respetuosa, muy propia, pero te voy a agradecer si ahorita vas a ver cómo Ivana también me tutea y me habla de papá Pato, para sentirnos así también más en confianza con la plática. Muy bien. Bueno, yo, mi siguiente pregunta, leí por ahí que usted ha elaborado distintos libros, entonces mi pregunta, ¿en qué se inspiró al elaborar su primer libro? Porque pues tiene que tener una inspiración para poder elaborar un libro. Mira, yo empecé a hacer divulgación de la ciencia a los 15 años, haciendo talleres, jugando con los niños y demás. Fue maravilloso, yo me enamoré de esa actividad y se me hizo muy padre, pero yo no sabía todo lo que había que saber para hacer eso. Y en el camino metí la pata un montón de veces. Cometí errores aquí, errores allá. Y el problema es que cuando rompes un vaso o tiras un aparato, pues lo arreglas, ¿no? O compras otro vaso. Pero cuando metes la pata trabajando con niños, con niñas, con jóvenes, pues a veces no hay forma de buscarlos a todos y decirles, oye, es que esto que hice estuvo mal, no te creas o así. Entonces, yo fui acumulando como experiencias que decía, híjole, me gustaría compartirlas
con otros chavos o chavas que les gusta hacer lo que estoy haciendo yo y que no es la verdad exactamente lo que yo les estoy diciendo, pero es compartirles lo que me ha pasado y lo que aprendí en el camino y ojalá les pueda servir de algo. Entonces, eso me inspiró para desarrollar las cosas y fue muy bonito porque las mismas experiencias me ayudaron a conocer gente que me ayudó a aprender más, entonces se va retroalimentando con esas actividades. No, pues es muy interesante porque, pues sí, o sea, yo si tuviera que elaborar un libro, yo como de dónde saco información y así, porque bueno, yo apenas no, llevo muy poco aquí y pues sí me interesa mucho la ciencia, sí me gustaría meterme en eso, pero, no sé, o sea, no tendría de dónde sacar tanta información para poder elaborar mi primer libro, entonces sí se requieren muchas fuentes de información porque pues que tú vas experimentando en tu vida y así. Entonces, muchas gracias. Por nada. Bueno, doctor, mi última pregunta tiene que ver con la pandemia. ¿Cómo los niños ya no pueden visitar museos, ya no pueden jugar con la ciencia como antes lo pudieron haber hecho? Y también estuve investigando y supe que usted tiene algunas herramientas en YouTube y en Facebook para comunicarse con los niños y que se sigan interesando en el mundo de la ciencia. Así que mi última pregunta es, ¿de qué forma usted podría motivar a los niños que el día de hoy nos están escuchando a que se interesen en el mundo de la ciencia y de la investigación? Claro, muchas gracias. Pues yo siempre, desde antes de la pandemia, les decía que a nuestro alrededor tenemos cosas padrísimas con las que podemos jugar. A veces no es necesario ir a un gran laboratorio o algo así complicadísimo, sino simplemente, por ejemplo, yo me mojo el dedo y puedo mostrar que en la punta del dedo tengo una gotita ahí flotando, si la ven. Y puede ser maravilloso pensar por qué no se cae esa gotita. ¿Qué está evitando que se separe de mi dedo, aunque yo la sangoloteé, aunque hay una fuerza de gravedad? ¿Por qué no se cae? Entonces, que se maravillen con detallitos como ese que hay a nuestro alrededor que podemos jugar. Ahora, no siempre se nos va a ocurrir con qué podemos jugar. Y en el Museo de Ciencia nosotros teníamos muchos experimentos, juegos, talleres para involucrarlos. Entonces, cuando empieza la pandemia, varios amigos míos me empiezan a decir, oye, es que los niños quieren hacer cosas, pero pues a veces no saben un poco por dónde darle. Entonces fue ahí donde nació el canal de Papá Pato, donde digo, pues bueno, vamos compartiendo herramientas de cómo hacer ciencia en casa, cómo agarrar cosas que podemos encontrar fácilmente en la cocina o en el baño, qué sé yo, y con eso jugar y con eso descubrir cosas. Entonces, por eso tratamos de ofrecer desde el canal que tenemos tanto en Facebook como en YouTube, ideas de actividades que se pueden repetir y la idea pues no es que los niños nomás vean los videos y ya lo vi, ya quedó, sino que sean videos que te sirvan como una guía de exploración para que tú te pongas a hacer cosas y que no lo hagas exactamente como a lo mejor yo lo sugiero, sino que le metas por ahí algunas variaciones. Y aparte de eso, justo estamos reiniciando actividades del Club Infantil de la Ciencia, que es todos los sábados. Ivana por ahí estuvo participando con nosotros un tiempo en el Club Infantil. Y antes era en el Museo de Ciencias, ahorita en pandemia lo estamos haciendo por videoconferencia. Entonces también, si alguien quiere sumarse, puede aprovechar. Y dicho sea de paso, ZigZag también tiene cosas bien interesantes. Tiene la visita virtual a ZigZag, tienen también cápsulas con experimentos, con actividades que vale la pena aprovechar. Creo que Zacatecas es afortunado en ese sentido de que tenemos buenas instituciones con ideas muy padres para hacer divulgación y además que estamos unidos, ¿no? Que no estamos así como cada quien por su lado, sino que hacemos cosas juntos. Somos tanto ZigZag como Quark y el Museo de Ciencias del Agua, somos parte de una red mexicana de talleristas de ciencia que hacemos muchas cosas a nivel nacional y por ahí también pueden aprovechar no solo lo que hacemos desde Zacatecas, sino otros grupos de esta red. Pues yo me acuerdo, bueno, que cuando iba a Quark, me acuerdo muy bien de esa vez que hubo como una exposición y a mí me tocó hacer sangre falsa de chocolate. Entonces yo así como que asombrada por todo lo que contenía la sangre y así, y nosotros al poder comer la sangre de chocolate, entonces me pareció muy interesante. Y sí, son pequeñas cositas que o sea, wow, o sea, dices, wow, ¿cómo pasó eso? ¿Qué hizo eso? Entonces, sí, me parece muy interesante. Y yo tengo una pregunta que,
Pues bueno, para mí, a usted le encanta trabajar con los niños y así. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que más le divierte al hacer una investigación? Pues precisamente eso que me voy a robar una frase de un científico que es Edwin Hubble. Un día estaban inaugurando un gran telescopio para observar el cielo y demás, y llega un periodista y le dice, doctor Hubble, ¿qué esperan ustedes encontrar con este gran telescopio? Y Hubble le dice, esperamos encontrar lo inesperado. Y creo que eso es bien bonito cuando estamos haciendo actividades de experiencias científicas con niños y con jóvenes, que uno pone un punto de partida, dice, vamos a tratar de hacer esta actividad, pero en el recorrido, que es como una aventura, surgen nuevas ideas, vamos explorando, vamos haciendo variaciones, cambiamos cosas y nunca sabemos exactamente a dónde vamos a llegar. Entonces, creo que es lo más padre precisamente de investigar, y en este caso de involucrar esa investigación con niños y con jóvenes, que a lo mejor yo traigo cierta idea, pero los niños y las niñas traen una riqueza pero maravillosa, y son cosas que nunca se me habrían ocurrido y que me ayudan a descubrir aspectos maravillosos de la naturaleza y a explicarlos de formas distintas. Entonces creo que esa es una cuestión genial, y en ese sentido sí invitaría a todos los niños y las niñas que se den la oportunidad de explorar, de descubrir, porque a veces en la escuela no tenemos mucho tiempo para discutir los temas científicos y por los maestros se ven obligados como a presentarnos nada más los resultados. Pero yo diría que en ese sentido sería como en el deporte. Es padre ponerte en la tele a ver el deporte o ver el resumen y que nomás te den el resultado, pero es mucho más padre ponerte a jugar el partido y disfrutarlo tú de lleno y hacer las cosas. Y entonces, en ese sentido, pues es mucho más genial explorar, divertirnos, hacer esa aventura científica y nosotros descubrir las cosas antes que nada más ver los resultados y creernos aprender lo que hay en esos resultados. No, pues muy padre. Pues ha sido un gusto entrevistarlo. Hablo por Damaris y por mí. Ha sido un gusto entrevistarte, papá Pato. Y pues a todos los niños y niñas que nos ven, visiten las redes de Papá Pato para que puedan aprender más sobre la ciencia, la tecnología y todo eso. Visiten su canal, tiene unos videos súper interesantes. Yo los estuve viendo y me encantaron. Y pues sí, ha sido un gusto, sus respuestas, las preguntas me encantaron y gracias por enseñarnos y pues un gusto, papá Pato. Nos vemos a la próxima. Nos vemos, un placer, chicas, muchas gracias. Gracias. Iván, no te escuchamos. Necesitas, creo, habilitar tu micro. Bueno, perdón. Muy buenas tardes nuevamente. Pues agradecemos esta entrevista a estas jovencitas, a Damaris de 9 años, a Ivana, Sofía de 12 años, por esta entrevista que realizaron al doctor Miguel García. Pues a mí no me queda más que felicitarte, Miguel, por esta trayectoria que has tenido. Me tocó conocerte en el 2005 cuando el ZigZag iniciaba también en algunos momentos esa inauguración. Me recuerdo que era enero. Entonces fue la parte donde yo te conocí. El maestro Ciro, no sé si recuerdes, me comentó de ti que tú hacías esa labor de difusión, de divulgación, y pues bueno, afortunados somos los que te conocemos por esa trayectoria, lo que has logrado hasta el momento. Miguel, algo que a mí me gustaría escuchar de ti es, ¿qué tan difícil ha sido para ti llegar hasta donde estás? Porque un doctorado, así como tú lo mencionas, de la parte social sobre la divulgación de la ciencia, la importancia de la divulgación, y más en nuestro estado, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, antes que nada, agradecerte los comentarios que me haces. También te puedo expresar la felicidad y el gusto que es contar con tu amistad y haber podido colaborar con un montón de cosas, un sinfín de proyectos a lo largo de los años. Y a nivel personal, yo no te podría hablar de mucha dificultad porque he tenido la fortuna de colaborar con muchas personas en el camino. O sea, desde que yo iniciaba en el Museo de Ciencias siendo niño, que tuve la oportunidad de trabajar con el ingeniero Antonio Villarreal Álvarez, con Octavio Campuzano, con Tita Berta Michelle Sandoval, que es como mi sensei y mi gurú en todos los temas de comunicación de la ciencia. Entonces, he sido muy afortunado.
Después, en el camino, pues, Hugo Jasso de San Luis Potosí, mi misma oportunidad de trabajar ahí en ZigZag, interactuando con la doctora Gemma Mercado, José Luis Huitrado, Huberto Meléndez, un montón de personas con las que he podido aprender, enriquecerme en todo esto. Y ya después te puedo hablar de que la comunidad de divulgadores a nivel nacional es una comunidad muy generosa, que cuando hemos organizado cursos, diplomados, nos han apoyado sin esperar gran cosa a cambio, ¿no? A veces, incluso hay veces que ni siquiera les cubrimos todos los gastos o por lo menos el mínimo de los gastos para venir acá, y están aquí colaboraciones con gente como María Emilia Beller, como Julia Tagüeña, como Sergio de Régules, como Héctor Riveros, Roberto Hidalgo, Ernesto Márquez, que han enriquecido pues, ya no solo lo personal, sino a nivel el equipo, ¿no? Grupo Quark, el Museo de Ciencias de la UAS, mismo ZigZag, otro tipo de espacios, han crecido mucho gracias a esa generosidad. Entonces, de entrada yo sí siento como ese compromiso y esa responsabilidad histórica de que si yo he podido dedicarme a algo que antes que nada lo disfruto mucho, yo soy profundamente feliz haciendo lo que hago, y ha sido gracias a pues, toda esa gente que trabajó antes de mí y que ayudó a prepararme, que me compartió generosamente su experiencia, sus ideas, su capacidad. Entonces, por otro lado, tengo yo ese compromiso histórico de tratar de ayudar a mis contemporáneos y a gente un poco más joven a que puedan llegar más lejos. Y por el otro lado, pues sí, a mí me gusta mucho ese poema de Antonio Machado que abre también una canción de Joan Manuel Serrat, de caminantes son tus huellas el camino y nada más, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y al volver la vista atrás se ve el camino que nunca más se ha de volver de pisar, caminante no hay camino, solo estelas en la mar. Entonces sí, pues de repente me emociono con algunas ideas y va uno tratando de construir su propio trayecto y abrir nuevas perspectivas, ¿no? Desafortunadamente, cuando yo me metí al posgrado, no tuve la oportunidad de encontrar un posgrado específicamente en comunicación de la ciencia, pero siempre mis trabajos de investigación fueron un poco por ese lado. Y ahora, pues desde diferentes ángulos, colaboraciones que tenemos en la UAS, tú eres químico, no es exactamente el mismo perfil, pero llevamos ya algunos años en químico farmacobiólogo en la UAS con una materia en comunicación de la ciencia en la que Berta Michel, la licenciada Berta Michel, directora del Museo de Ciencias, y yo damos cursos de comunicación de la ciencia para los estudiantes de QFB. Ojalá pronto lo podamos abrir a más carreras de la UAS. Por ahí estamos colaborando también ya en algunos posgrados en nuestra institución. Y la idea es ayudar a que la divulgación vaya más lejos. Empezamos con la recreación, empezamos haciéndolo como algo divertido, como algo que nos apasiona, como las niñas Damaris e Ivana con las que acabo de platicar, que desbordan ese gusto y esa pasión, y tratamos de construirlo en una transición hacia la profesión, que es algo que está muy metido en la filosofía de Quark y del Museo de Ciencias de la UAS. Atraer a las personas para que disfruten lo que hacen, se involucren por gusto en toda esta labor, y los que así lo decidan, que se vayan comprometiendo más, que se vayan preparando más, lo conviertan en toda una profesión. Aquí un caso maravilloso por lo que significa en muchos sentidos es Frijolito, Viridiana Esparza Manrique. Yo me acuerdo mucho cuando ella entró a la carrera, un día me acerco y le pregunto, oye, ¿y ya sabes en qué te quieres especializar una vez que te gradúes? Y me dijo, yo quiero ser divulgadora científica. Entonces, al mismo tiempo, me dio mucha emoción porque era la primera vez que alguien me decía que se quería dedicar a esto profesionalmente. Pero luego fue también así como, madres, ¿no? Qué compromiso. Si yo llevo años diciéndoles que lo tomen en serio, que le echen ganas, que se preparen, pues tiene uno que tratar de ayudar a construir oportunidades para que cuando ella acabe de prepararse, pues tenga en qué desenvolverse y en qué también encontrar esa oportunidad de subsistir a partir de esta labor. Y ahorita, después de que yo la conocí como una chica de prepa, Viri ha sido prácticamente secretaria técnica en varios momentos para ayudar a desarrollar mucha labor de recreación en cadena a la Red Mexicana de Talleristas de Ciencia. Fue coordinadora varios años del Club de Astronomía Astropatos, fue coordinadora de Expociencias Zacatecas y de los concursos científicos zacatecanos. Hoy es coordinadora del Club Infantil de la Ciencia.
Entonces, ver cómo se van dando esas transiciones de jóvenes o personas muy jovencitas, porque sigue siendo joven, Viri, pero que todavía cuando era más joven llega súper apasionada con el sueño y las ganas de comerse el mundo, y vas viendo después cómo va creciendo y cómo va transformando lo que hacemos y la realidad de muchos niños que se acercan con ella, ¿no? Entonces, es padrísimo tener este tipo de oportunidades que nos da la divulgación. Muchas gracias, Miguel. Sí, son retos. Y sobre retos, preguntarte, ¿qué podemos o qué tienen a futuro? No digo a largo, sino a mediano plazo. ¿Cuáles son los retos del museo, del grupo Quark, desde tu punto de vista como divulgador? ¿Y qué estamos esperando en Zacatecas? Bueno, ahorita antes de que me respondas, de estos años que tú tienes en la divulgación, ¿hay un seguimiento que se le da a esos niños que han estado presentes en estos clubes, que hayan estudiado alguna ciencia, alguna carrera ingenieril u otra área del conocimiento? Sí, fíjate que fue muy interesante. El Club Infantil de la Ciencia, pues tiene muchos años de trabajo sistemático. Yo mismo fui un niño del Club Infantil. Esto empezó en el 90, Quark se hace cargo en 2002, y por ahí en 2017 más o menos decidimos hacer un estudio de seguimiento para ver qué había pasado con los niños y realmente sirve para algo lo que estamos haciendo o nada más es como jijiji, jajaja, pero al terminar no tiene un impacto. Entonces, se hizo el seguimiento y fue muy interesante cómo si sumas de los niños que están haciendo estudios universitarios o que ya los concluyeron, antiguos niños del club, el 34% son o de carreras científicas o en ingenierías. Obviamente no todo es mérito de nosotros, si llegaron ahí también es porque había cierto gusto, cierta predisposición, cierto estímulo familiar, pero fuimos parte, digamos, pusimos un granito ahí para ayudar a ese perfil de aspiración científico-tecnológica. Sí, nos íbamos a los que estaban en prepa, pero que ya tenían clara una visión de qué querían estudiar. También estábamos arriba del 35% de carreras científicas o de ingenierías, que es algo que está muy por encima de las estadísticas a nivel nacional. Entonces, por ahí vemos que hay algo valioso. Pero más allá de eso, yo creo que podemos pensar que estamos ayudando a formar ciudadanos científicamente cultos, ciudadanos que no toman decisiones a la ligera, sino que son capaces de discernir, de investigar y de adaptarse a un mundo que está cambiando día a día con la ciencia y la tecnología. Creo que esa es una de nuestras grandes aspiraciones. Y este estudio nos resultó muy interesante. Por ahí se publicó un artículo al respecto en una revista que se llama Science Communication, que es de las principales para abordar temas relacionados con divulgación. Y también el mismo estudio nos sirvió como palanca. Hace un par de años conseguimos financiamiento de la convocatoria de vocaciones científicas de CONACYT para crear una red de clubes científicos, mostrando los buenos resultados que conseguimos con este club, digamos, de forma aislada, independiente. ¿Por qué no apostar a tener una red de clubes? ¿A qué voy con esto? Muchas veces los chicos participan en actividades de divulgación, se emocionan, se apasionan, y yo pregunto qué pasa al día siguiente, ¿no? ¿Qué ocurre después de que hay esas grandes ganas, esa pasión? Pero hay de verdad la oportunidad para que esa niña o ese niño siga cultivando la pasión por la ciencia para convertirla en una vocación y hasta una profesión. Pues no siempre existen estos espacios. Entonces, se consiguió el apoyo de CONACYT para armar unos kits que nos permitían estimular la creación de clubes científicos. Se desarrolló todo un proceso de capacitación y de preparación para aterrizarlo. Desafortunadamente se atravesó la pandemia y muchos de estos clubes no han podido arrancar físicamente, pero al principio fueron 15 clubes aquí a nivel estatal en diferentes municipios y 8 clubes en otros estados de la República. Y con la visión y la disposición de trabajo de la doctora Mercado, que era en ese entonces la secretaria de Educación, así como la colaboración de CEVIC con Ayari Romo y con Luis Viramontes, se logró tener el apoyo para ampliar a 15 clubes más.
Entonces, en cuanto las condiciones de la pandemia lo permitan, cuando podamos regresar a semáforo verde, Zacatecas podría ser el primer estado de la República con una red de más de 30 clubes de ciencia que permanentemente van a estar trabajando semana a semana con niños de diferentes municipios del estado. Y creemos que esta es una opción muy valiosa, muy sólida para crecer a futuro en la cultura científica. Si lo articulamos con los esfuerzos bien interesantes que ya está haciendo ZigZag, que está haciendo COSIT, que yo siempre reconozco el gran apoyo que encontramos de manera prácticamente incondicional con el doctor Agustín Enciso, director de COSIT, que cuando hemos tenido proyectos de cursos, de eventos, de publicar libros, lo que sea, siempre que sea para beneficio de la cultura científica de Zacatecas, siempre encontramos un sí. A veces el presupuesto lo limita y no siempre puede otorgar todo lo que quisiera, pero la respuesta invariablemente es sí. Lo que cambia a veces un poco es qué tanto se puede apoyar, y es algo que yo reconozco. También aprovecho para reconocer personas como tú, como Juan Carlos García, como Azucena, como Mixi, como un sinfín de aliados en ZigZag con los que siempre hemos podido contar. Ahora que tenemos también a María Luisa como directora, que tenemos a Atenea, que le mando también muchos saludos y buenos deseos, porque sabemos que está en una etapa muy, muy, muy importante de su vida. Pero qué maravilla que tenemos en Zacatecas estas dos grandes instituciones de divulgación como el Museo de Ciencias de la UAS y ZigZag, y que vayamos creciendo juntos, vayamos colaborando. Tuvimos, por ejemplo, en 2013, cuando por una semana fuimos capital de la divulgación científica en América Latina, y fue un evento que desarrollamos de manera conjunta y que creo que nos acabó de hermanar, y a partir de ahí hemos seguido creciendo, colaborando, llámese Noche de las Estrellas, llámese los eventos de recreación en cadena, Suma Ciencia. Entonces, ahí vamos. Yo creo que el reto siempre va a ser construir alianzas, sumar voluntades. Con la experiencia de ZigZag y de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Museo de Ciencias, creo que ahora podemos sumar esta tercer pata que es el sector educativo estatal. Muchísimos profesores que están haciendo cosas maravillosas, que tienen toda la voluntad, y que juntos podemos hacer sinergias para que realmente Zacatecas termine de consolidarse como un gran líder en las acciones de divulgación y educación científicas. Y pues por ahí también a mediano y largo plazo, pues buscaríamos desde la UAS a lo mejor establecer alguna opción de formación de posgrado para especializar en la comunicación de la ciencia. Hemos tenido diplomados tanto en COSIT como en la UAS muy valiosos e interesantes para seguir profesionalizando a nuestra gente, pero creo que ya podemos aspirar a dar un siguiente paso con una formación ya pensando a lo mejor en una maestría para la gente que nos dedicamos a esto. Pues muchas gracias, Miguel, por esta colaboración, esta inquietud que tienes hacia la enseñanza, hacia el compromiso del aprendizaje con la ciudadanía zacatecana. Pues agradecerte nuevamente aquí a través de esta actividad del 16 aniversario del ZigZag, y pues vamos a pasar a nuestra siguiente actividad. Estamos en contacto, seguimos trabajando juntos, en conjunto, y pues enhorabuena. Gracias a ustedes, un abrazo y una gran felicitación a todos los que cada vez hacen más grande la labor de ZigZag.